y los códigos para poder entender cómo funciona una computadora, ¿vale? Vamos a empezar con, a ver, espérame, con esto. ¿Es este? A ver, déjame ver dónde lo tengo. Buenas tardes, profe. Que no sé dónde se guardó. Había yo... Espérame. Ok, aquí está. Ok, va a ser un poquitito difícil de entender al principio, pero conforme va pasando el tiempo, vamos a ir desmenuzando esta información, ¿vale? Nuestra computadora funciona con algo que se llama lenguaje en C, que es el compilador o es la receta o la serie de pasos para poder tener una reacción. ¿Cómo una reacción? Nuestra computadora funciona con diferentes comandos que, bueno, profesionalmente nos van a ayudar a crear páginas de internet, crear programas, crear muchísimas cosas, ¿vale? Y sobre este mismo lenguaje está estructurado el Excel, ¿vale? Y cualquier programa, hasta Facebook, las aplicaciones que ustedes usan, todo está basado en este lenguaje. Por ejemplo, cuando yo presiono una tecla que se llama F12 en mi computadora, a ver, déjenme ver si no se me va. A ver si no se me va el internet, si no le presiono mal. A ver. Ok, ahí está. Bien, este es el lenguaje en C, ¿vale? Este es el lenguaje en C de esta página de internet que es páginas.matem.unam.mx. Así está estructurada esta página. Tiene muchísimos más códigos, ¿vale? Con estos códigos funciona nuestra página. ¿Sí? Hay páginas que tienen muchos más códigos. Por ejemplo, YouTube. YouTube también funciona bajo este código y les decía que cualquier página, cualquier programa funciona con estos códigos. Ahorita me va a mostrar el de YouTube. Este debe tener mucho más códigos. ¿Sí? Miren, ahí está. Todas esas letras, todo eso que se ve ahí tiene un porqué. Y sin cada uno de estos símbolos, sin cada una de estas punto y coma, comas, espacios, sin esto no funcionaría nuestra página, ¿vale? Todo esto alguien lo escribió letra por letra para que este funcionara de manera correcta, ¿vale? Todo tiene un porqué, todo tiene una explicación. Bien, les voy a enseñar más o menos la base del cómo funciona este lenguaje. Se llama lenguaje en C y forma parte de algo que se llama código ASCII. Como ASCII, no como los ASCIIs. Es ASCII, ¿vale? ASCII. Es una abreviatura, así. Código ASCII. ¿Sí?
Así se escribe. Código ASCII. Y bien, es una serie de cosas, de fórmulas que tienen una función. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos control C, este control C, es un código que nos ayuda a copiar. Cuando pongo control V, nos ayuda a pegar lo que copié. Esto forma parte de los comandos que me ayudan a hacer ciertas tareas y esto se programa desde el principio. Vamos a apuntar esa palabra porque la vamos a ocupar mucho. Se llama programar. Y el programar también nos va a ayudar con Excel, porque en Excel también programamos. Cuando yo inserto una serie de números y hago una fórmula, por ejemplo la de sumar, estamos programando, estamos haciendo que nuestra computadora siga comandos. Ahora, estructura de un programa en C. Para darnos una idea, chequemos el siguiente programa. Bien, vienen ahí una serie de letras que ahorita no vamos a entender, pero más adelante van a funcionar. Es barra, barra, que son diagonal, diagonal, mi primer programa en C. Ahí un número, un signo de número, include, ahí vienen unos signos de menor que, y trim, mayor que, y bueno, vienen varias cosas que por el momento va a ser complicado entenderlas, pero les decía, las vamos a ir entendiendo más adelante. Bien, el programa anterior es típico de los programadores aprendices, que somos nosotros, el resultado de una impresión de pantalla frase, ¿sí? En nuestro programa solamente se va a ver esto, aunque hayamos puesto todos estos comandos, que se llama Hola Mundo. Es uno de los más simples programas que podemos escribir en C, pero ya contiene los componentes fundamentales que todos los programadores escritos en C++, como vamos a ver ahorita, qué significa cada uno, ¿vale? Entonces, mi estructura de mi programa tiene esto. Y esto se va a leer por líneas, como por oraciones. Esa es mi primera oración, esta es mi segunda oración, esa es mi tercera oración, cuarta, quinta, sexta y el cierre. Les decía, el año pasado primero, o para los que ya tienen más tiempo, veíamos algo que se llamaba sintaxis. La sintaxis era la forma correcta de escribir para poder hacer llegar un mensaje. Si yo escribo estructura programa un de en, no se va a entender nada. Está todo mal escrito, está todo revuelto, entonces yo no voy a poder dar un mensaje correcto. Lo correcto es ordenar correctamente las palabras e incluir los signos de admiración, signos de interrogación, comas, puntos. Sin eso mi mensaje no es correcto. Lo mismo pasa con esto. Ahora les voy a dar un ejemplo. Todos los programas o todas las computadoras tienen este compilador que se llama C++, pero para poderlo utilizar necesitamos descargar otra parte, ¿sí? Todas nuestras computadoras funcionan con este programa. Sin embargo, no todos lo podemos usar. Se me cerró. Déjenme lo vuelvo a abrir y lo presento. Entonces decíamos que en nuestras computadoras, cuando nosotros queremos ver qué contiene o queremos eliminar un programa, nos va a aparecer este programa que se llama C++. ¿Me dice si lo puede ver? ¿No se ve? No, profe. ¿No se ve nada? Nomás se ve dice P. La letra, ok, a ver, otra vez. A ver, voy a compartir pantalla completa. A ver si así nos deja. Ok, ¿ya vio este programa? Sí, profe. Okay. La dimensión de la misma computadora, ¿no? Ajá, pero ya vio este programa que dice sin nombre 2, dev C++, 5.11. ¿Sí lo ve?
No, bueno, es que aquí, como estoy en mi celular, se ve muy micro. Ok. ¿No veo una pantallita blanca, un programita blanco? Mm, abajo, ¿no? Ok, donde estoy presentando pantalla. A ver, déjame. Ok, ahí no ve esa pantallita blanca. Es como un programa, como un Word. Ajá. ¿Sí lo ve? Hace ratito sí, de repente se vio, Ah, pero ok. era muy, muy fugaz. Ok, vamos a darle tiempo a que se actualice y vamos a entrar bien. Entonces, ¿cómo funciona este programita? Bien, necesitamos, necesitamos los códigos correctos, que les decía, los vamos a ir descubriendo poco a poquito. Ok, teníamos esto que era mi primer programa en C. Lo primero que voy a hacer es ingresando en ese programa las primeras líneas. Estas dos primeras, este código que es dos barritas así, es como un mensaje que no va a tener ninguna repercusión en mi programa. Y le puedo poner ejemplo. ¿Sí? Mi segundo renglón, del lado izquierdo, me aparece un uno y un 2. Y ahí es donde voy a poner lo que sigue. Voy a poner este código. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Es número gato, espacio, include, espacio, menor que, y voy a poner ios tream y mayor que. Mayor que. ¿Ok? Y me voy a mi siguiente línea. Ok. ¿Qué significa esta segunda línea o este primer renglón? Bien, vamos a ir abajo y lo vamos a leer. Esto, que es como hashtag o gato, include iOS Triumph, las líneas que comienzan con un símbolo de gato son directivas para procesador. Quiere decir que vamos a procesar. En este caso, la directiva hashtag o gato include iOS Trim le dice al procesador que incluya esto que se llama iOS Trim, estándar del archivo. Bien, vamos a investigar qué significa iOS Trim. iOS Trim. Bien. Mm, mm, mm. A ver si nos aparece. No creo que no. Ay, se copió todo esto. Ok, dice, es un componente de la biblioteca del lenguaje de programación. Quiere decir que sin este código, mi computadora no va a funcionar porque es como que el cerebro de la computadora, ¿vale? Necesitamos este código para poder indicarle a la computadora que necesita usar el cerebro. ¿Y cómo se ocupa con este código? No hay nada más que entender, simplemente que sin este código mi computadora no va a poder hacer nada, ¿vale? Bien, ahora vamos con el siguiente, que es que es usar, using, namespace, std y dos y punto y coma. Bien, si se dan cuenta, me, me pone las cosas de diferente color. ¿Por qué? Porque cada cosa significa un código diferente, ¿sí? Por ejemplo, este me lo puso en verde porque es un código base. Esto me lo pone en negritas y, por ejemplo, el punto y coma es un ejecutador, es como un enter, ¿sí? Para que después de que use el cerebro, haga un proceso. Y ese es el punto y coma. Luego vamos a poner otro que es el int main. Ponemos unos paréntesis y abrimos un corchete y en cuanto yo ponga el corchete se va a abrir otro abajo.
¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde yo voy a empezar a crear mi programa. Lo que deben de entender es que todo esto que está aquí atrás siempre, siempre va a ir dentro de un programa. ¿Sí? Siempre, no debe de faltar porque son los códigos base para que pueda funcionar mi programa. ¿Sí? Esto lo vamos a ver breve el día de hoy, no vamos a ir más allá. Entonces, ahora sí, yo quiero que mi programa me incluya un mensaje que diga así. El contenido va a decir, ok, tengo que poner mayor que, perdón, menor que, y ahora pongo unas comillas, porque ese es el texto que va a decir. Y voy a poner hola mundo. Hola mundo. Lo que esté dentro de estas comillas es lo que mi programa va a decir, ¿vale? Ok. Ok. Y, ok. Ahorita lo que quiero es que veamos la importancia de la sintaxis. Bien, ya terminé mi programa y con este punto y coma lo cierro. Y voy ahora a aplicar algo que se llama return para que me identifique si tuve errores y si no los tuve, pues esto pueda avanzar correctamente. Entonces 0 y 2, punto y coma. Ok, y ahora lo voy a algo que se llama compilar, que me va a buscar errores. Ok, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner programa 1 y aquí me dice si tuve errores. Una vez que, ok, aquí me está diciendo que tuve un error. Tuve un error porque no escribí algo correctamente. Ok, aquí tengo un espacio de más. Ok, ahí está. Por eso les decía que es muy importante tener muy presente esto de la sintaxis, de que no debo equivocarme en poner dos puntos, en poner unas comillas, que no me debe de faltar ciertas cosas. Y una vez que ya tengo esto escrito, lo puedo ejecutar y si se dan cuenta, aquí me aparece Hola Mundo. Y ya hice mi primer programa, ya hice mi primera aplicación. Esto es algo muy importante porque en el momento en el que ustedes lo hagan, van a poderse dar cuenta de que ustedes son capaces de crear aplicaciones, de crear programas, de crear cosas que solamente las veíamos ya hechas. Por ejemplo, si yo quiero cambiar esto y en vez de que me diga hola mundo, ¿ok? Que me diga hola señora Ada, ¿cómo se encuentra? Yo lo voy a compilar, espero a que aquí me diga que no tengo errores, ya una vez que me dijo aquí no tienes errores, lo proyecto. Y bueno, es que aquí no reconoce el acento, entonces se lo vamos a borrar. A ver, vamos a ver dónde estamos. Okay. Vamos a borrarle la O y lo vamos a dejar así. Lo compilamos, esperamos a que me diga que no tuve errores y lo proyectamos. Y si se dan cuenta, aquí arribita dice, hola señora Ada, ¿cómo se encuentra? Acabo de crear un programa con lo que yo quiero que diga. Y una vez que nosotros lo guardamos, lo podemos ir a abrir directamente desde nuestro escritorio, desde donde lo tengamos, y podremos hacer un programa desde cero. ¿Sí? Si yo tuviera un error, por ejemplo, les decía, la sintaxis es muy importante. Si yo tuviera un error, por ejemplo, que en vez de poner dos puntos, de punto y coma, pongo dos puntos, el programa no me va a dar o no va a tener, va a tener errores. ¿Por qué? Porque debo de hacerle caso a la sintaxis, al orden correcto de las palabras, al orden correcto de los puntos, al orden correcto de los símbolos. Por ejemplo, aquí, que yo no haya puesto estas comillas. ¿Se dan cuenta cómo las letras cambiaron de azul a negro?
¿Por qué? Porque cada coma, cada letra, cada punto, así sea insignificante, tiene un porqué. Si yo borro esas comillas y se me olvida ponerlas, al momento en el que yo voy a compilar, me dice aquí que tengo un error. Y entonces tengo de dos. Tengo que buscar punto por punto hasta encontrar el error, ¿vale? Y una vez que yo me doy cuenta del error, lo corrijo, lo compilo y aquí abajo me va a decir que ya no tengo errores. Y una vez que no tengo errores, voy a ponerlo, voy a poner mi nuevo programa y lo proyecto. Aunque no lo compilé. Vamos a compilarlo, que lo procese y lo proyecte. ¿Sí? Y aquí arriba dice mi nuevo programa. Y esto es la salida, esto que dice procesando el final, y aquí nos dice cuánto tiempo se tardó en procesar mi mensaje, mi computadora. Hay computadoras mucho más avanzadas que pueden tardarse mucho menos que esto, pero esto es meramente informativo, me dice cuánto tiempo se tardó mi computadora en generar este mensaje. Y bueno, aquí me dice presiona una tecla para continuar, presiono cualquier tecla y se sale. ¿Por qué es importante que yo les dé esta clase con estos comandos? Porque, mira que no le cerré. Porque en Excel, por ejemplo, cuando yo quiera hacer una suma, esto es uno, ¿no? Así. Cuando yo quiero hacer una suma, por ejemplo, si yo pongo mi primer, voy a hacerlo más grande. Mi primer celda, que es esta, A1, y yo solamente escribo A1 más A2, que es esta de aquí abajo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo los comandos correctos. Tengo que poner igual, paréntesis y cerrar con un paréntesis. Si yo no pongo ese igual y esos paréntesis, no va a funcionar, ¿vale? Si yo en vez de poner paréntesis aquí, pongo un corchete, me va a decir que tengo un error. ¿Por qué? Porque es esa sintaxis, esos caracteres en específico que debo utilizar para que funcione correctamente mi computadora. Si aquí me falta uno, al momento de darle enter, también me va a decir que me falta. La ventaja de Excel es que puede que me lo corrija, ¿vale? Entonces, la necesidad de ver el lenguaje de programación con las fórmulas de Excel es meramente esa. Que ustedes sepan que por un punto, una coma, un signo de interrogación, un paréntesis, si no lo ponemos correctamente donde debe de ir, si no lo ponemos correctamente en el orden correcto, mi computadora no va a poder procesar la información. Entonces, ¿cómo funciona Excel? Funciona con ese mismo programa o ese mismo proceso, ¿ok? Ok, si yo quiero decirle a mi computadora, ok, ahora resta, si yo escribo así, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no es un comando que reconozca mi computadora, mi Excel. Tiene que ir correctamente escrito. Menos, ¿ok? Si yo lo dejo así, ¿qué va a hacer? El programa me va a restar lo que está en A1 menos 2 y obvio me va a dar menos 1. Es que aquí me equivoqué, aquí era una A, y en automático el sistema lo va a detectar, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo me sale negativo, aquí hay que cambiarlos de lado porque están mal ordenados. Ahí está, ahora sí. Esta es la parte que hay que entender. Hay que entender que debemos de seguir una receta tal cual, porque si no, supongamos que es un pastel. Si no sigo la receta como debe de ser, con los ingredientes en el proceso correcto, con los tiempos adecuados,
puede que el pastel se me queme, puede que el pastel no cuaje, puede que el pastel sepa feo. Entonces hay que seguir correctamente estos pasos. Para esto vamos a necesitar escribir correctamente las fórmulas y ahorita lo que va a quedar de tarea es investigar las fórmulas de Excel para las operaciones principales. Por ejemplo, la de suma a 1 más, y aquí no necesito ponerle más porque ya estoy indicando que suma a 2 y cierro mi paréntesis, ¿vale? Necesito esto de tarea, investigar las fórmulas. ¿Por qué? Porque si no escribimos un signo, no va a funcionar. Por un signo que no pongamos, por un elemento que omitamos, no va a funcionar. Por ejemplo, si esto en vez de ponerle coma le pongo un punto, me lo va a corregir, no era punto, era 2 puntos o era coma. Aquí le estamos dando opción a que nos lo corrija. Pero si yo pongo así, no funciona. ¿Por qué? Porque debemos de seguir correctamente la receta. Es como si yo en vez de poner sal en mi sopa, pongo azúcar, vas a ver feo. No es correcto ponerle azúcar a la sopa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Corregir. En vez de ponerle azúcar, le pongo sal y funciona. Entonces, es importante que entendamos que nuestra computadora funciona a base de estos códigos que no necesitan aprenderse de memoria, pero sí es necesario saber cómo funciona el proceso de, digámoslo así, pensamiento de una computadora, su raciocinio. ¿El raciocinio de ustedes cuál sería? Bueno, en la práctica de la comunicación, cuando estamos platicando, yo les voy a hacer llegar un mensaje, pero si no lo proceso, si no lo doy correctamente, para ustedes es muy difícil procesarlo. ¿Qué pasa si yo en el mensaje les escribo así? Hola, ok, sí está bien. ¿Cómo usted está? Nos damos cuenta que está mal escrito, ¿sí? Entonces, si yo pongo estas cosas mal escritas, si no sigo la sintaxis, mi cerebro no va a alcanzar a procesarlo, mi cerebro no va a entenderlo. Es lo mismo que pasa con una computadora. Es necesario escribir las cosas correctamente en el orden correcto para que el mensaje le llegue a la computadora. No vamos a esperar a que la computadora lo interprete, nosotros podemos interpretarlo. Usted, señora Ana, que me está viendo, que está viendo la pantalla en este momento, podría interpretarlo. Su cerebro está adecuado para que lo corrija en automático y diga, el maestro escribió malos signos y escribió una palabra donde no debe de ir. Entonces, pero lo entiende. O sea, yo cerebro lo entiendo, aunque lo haya escrito mal. La computadora le va a costar mucho esto porque no tiene este raciocinio tan complejo. Por eso es que nosotros tenemos que indicarle qué debe hacer de forma precisa, ¿sí? Entonces, he ahí el por qué es importante poner los signos en donde deben de ir. ¿Por qué poner las palabras de forma correcta? Porque la sintaxis dentro de la computación es la base de todo, ¿sí? Ahora, si está escrito correctamente, ahora, sin tanto trabajo para el cerebro, le va a ser más fácil entender este mensaje, ¿sí? ¿Me doy a entender, señora Ada? Sí, profe. ¿Le queda alguna duda? ¿Tiene algo que no le haya quedado tan claro? Pues yo creo que sería ver un poquito más, pues o sea, digo que aquí en el celular pues casi no se ven las letras. Ok. Por ejemplo, donde puso hola, ¿cómo está usted? Pues sí, pero los demás no se ven. Ok. Nada más sería eso. Ya en el video, ya cuando les pase el video, lo ve en su computadora y a lo mejor se ve más grande. Entonces no hay problema. De todas maneras, si usted no alcanza a ver algo,
puede acercarlo, ¿vale? Como cuando acercamos una foto, ve que con los dos deditos agarramos y lo acercábamos. Lo puede acercar usted también. Ah, ok, Inténtelo. sí, ¿Ya sí, ya le... bien? Entonces, si no alcanza a ver algo, usted lo puede ir acercando para que lo pueda ver más de cerquita. Entonces, Sí, profe, ya le vi. Gracias. ok, no de qué. Entonces, he ahí el porqué de darles esta clase, de por qué enseñarles esto, el cómo funciona y por qué es importante seguir estos pasos. Porque sin estos pasos no va a funcionar mi programa, ¿ok? Entonces, estas dos primeras páginas que tengo aquí, se las voy a pasar en el WhatsApp y ustedes las van a ir, las van a copiar, ¿sí? Y si tienen alguna duda, subrayen esa palabra. Es la tarea para el fin de semana y que me pongan, no sé, algunas fórmulas principales o algunas fórmulas básicas en Excel, ¿vale? Por ejemplo, ok, aquí tenemos un menú donde nos da varias funciones o varias fórmulas y que nos van a ayudar a realizar procesos en la computadora. Por ejemplo, si quiero sacar el promedio, esa es la fórmula para sacar promedio. ¿Sí? Esta. Pero si se dan cuenta, lleva símbolos únicos, símbolos que deben de respetarse. Si yo pongo aquí una coma, no me va a aceptar el programa mi fórmula, porque está mal escrita. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero. Que, que copien esto para poderlo entender un poquito más, que vean el video de cómo hice la práctica y más adelante vamos a ir viendo esto más detenidamente, ¿vale? Y si ustedes pueden venir a la escuela para que ustedes lo puedan practicar en sus computadoras o si están desde su computadora en casa, también lo puedan descargar el programa o vienen, yo se los paso, lo instalamos en su computadora o se los mando en el WhatsApp para que lo puedan descargar o vía correo electrónico y lo instalen directamente en sus computadoras y puedan ir haciendo estas prácticas, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, ya son las 6:30. Y cualquier duda, saben que en el WhatsApp me pueden hacer llegar sus dudas, ¿vale? Ahorita les voy a hacer llegar estas dos páginas para que las puedan copiar y puedan ir leyendo detenidamente para qué sirve cada una. Y si algo no entienden, vamos a subrayarlo y en la siguiente clase se los hago saber, ¿vale? Ok, profe. Bueno, entonces Gracias. ya ha quedado claro por qué es importante ver la estructura de cómo funciona un programa con Excel, que es tan básico, que es tan simple. ¿Sí? Es para que Adiós. entiendan, ¿vale? Sí, Bueno, señora, profe. cuídese Adiós. mucho. Buen fin de semana. Buen fin de semana, hasta luego. Sí. Bien, chicos, entonces hasta aquí terminamos la clase de hoy. Recuerden que es muy importante que no tanto que analicen por qué se llama include, o por qué se llama main, o por qué tiene ese punto. Lo que quiero es que vean la estructura y que la importancia del seguir los pasos, la importancia de poner cada punto en su lugar es imperante, es muy necesario, porque así van funcionando nuestros programas. Cuando estemos en el ámbito laboral, cuando estemos en algún punto del trabajo y tengamos que hacer una práctica de estas, y no funcione nuestra fórmula o no funcione nuestro programa o lo que queramos hacer, pues recuerden que lo más importante antes de descartar cualquier error es revisar si escribimos correctamente las cosas. Lo mismo pasa para la escritura, para la gramática, para la ortografía, como se los enseñé en la pregunta. Es muy importante escribir los signos, las palabras de manera correcta, porque si no, el mensaje no va a llegar al interlocutor correctamente, al receptor, ¿vale? Vimos hace unos días la clase de o se las voy a volver a dar porque la vi aquí en cortito con los alumnos que vinieron, la parte de la comunicación. Entonces, también tiene que ver con ello.
Por eso es que es importante que no se pierda ninguna de las clases. Chicos, cualquier duda, saben que los puedo atender en el WhatsApp. Pueden mandarme un WhatsApp personal para no molestar a los demás compañeros si es que la duda surge en la noche o en la mañana o cualquier hora del día. Traten de que no sea tan de madrugada y que yo se las pueda resolver de manera puntual, ¿sí? Entonces, chicos, les agradezco mucho, cuídense mucho y que tengan un muy bonito fin de semana. Nos vemos y hasta luego. Bye.